Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 de la carrera de Ingeniería Civil, tercer semestre, Grupo C, y el tema sobre el que les vamos a hablar es concreto premezclado. Los integrantes son Bocanera Rodríguez, Neida Paola, Loera Ramírez, Naidelín Lucero, Hugo Martínez y Estefanía, Ortega Castilleja, César Ociel, Rodríguez Ríos Eric, Román López, Rolando Javier y Reyes Ojeda José Luis. Bueno, pues en la etapa 1, que son los materiales, el concreto premezclado se elabora a través de un proceso mediante el cual se integra el cemento, agregados aditivos y agua para formar una masa uniforme y homogénea. El concreto premezclado no es un producto terminado, ya que debe ser moldeado por el constructor o cliente, quien le da a este material en estado plástico su forma fina en la construcción. Para su elaboración se incluye la dosificación, el mezclado y transportación, y el último paso sería la entrega. El empleo de estos materiales de calidad no contaminados y correctamente almacenados son muy esenciales para la calidad del concreto hecho en obra. Un cemento de buena calidad debe estar seco y que no es hidratado en íconos de nacimiento prematuro. Los agregados deben presentar el 60-70% de volumen total del concreto, y se debe conocer que a mayor tamaño del agregado grueso se requiere menos consumo de agua. Sin embargo, tampoco se tiene que exceder del tamaño. Se debe evitar la contaminación con tierra, arcillas, limos, sales, entre otras cosas. El agua recomendada para esto no debe de tener color, olor ni sabor. En la etapa 2, que es el proporcionamiento, una mezcla bien diseñada reduce costos al utilizar solo la cantidad. Un ejemplo de esto es el cemento, que es el material más caro. Se adecua que garantice la trabajabilidad y la consistencia en estado fresco y la resistencia y durabilidad en estado endurecido. Cuando se tiene experiencia en el diseño de mezclas, se puede recurrir a tablas de dosificación. También se debe verificar en los materiales pétreos el contenido de humedad para hacer los ajustes respectivos del agua en el proporcionamiento. Las tablas que se muestran en esta diapositiva son de el cemento a Pasco, que es el proporcionamiento para concreto hecho en obra de 3/4, y se muestran las resistencias, los usos, los sacos de cemento que se utilizan y las proporciones de botes de 19 litros de arena, grava de 3/4 y agua. Y en la tabla 2.31 es el proporcionamiento de concreto hecho en una obra de grava de media pulgada, y también maneja las resistencias, usos y los sacos de cemento para utilizar, y las proporciones de botes de 19 litros de arena, grava de media y agua. Etapa 3. Dosificación. Esta es una forma fácil de dosificar el concreto en obra, es por volumen, litros. Para el caso de concreto premezclado, se dosifica por kilogramos. Se recomienda usar botes de plástico con capacidad de 19 litros, los cuales deberán estar limpios, sin tierra, arcilla, sales, grasas, etc. También deben estar en buen estado, y se debe verificar que al dosificar estén llenos y enrasados para que las cantidades sean lo más exactas posibles. Se le conoce como dosificación al proceso donde el concreto de todo tipo se debe de mezclar completamente hasta que tenga una apariencia uniforme en todos sus ingredientes. Para un óptimo resultado, el proceso debe llevarse a cabo a través de una medida correcta de sus ingredientes. Por lo regular, las especificaciones requieren que los materiales se midan con la siguiente proporción para la revoltura individual, también llamada bachada y pastón. El agua y los aditivos líquidos se pueden medir con precisión, tanto por volumen como también por masa.
El cemento es de 1%, los agregados de 2%, el agua y aditivos de 1% a 3%. Etapa 4. Mezclado. Generalmente el mezclado en obra se realiza en revolvedoras de distintas capacidades. Es importante checar que la olla esté en un buen estado, que no contenga residuos de mezclas endurecidas y que las aspas no estén demasiado desgastadas y que su funcionamiento. Este tipo de mezclado es más eficiente que el mezclado hecho a mano, ya que optimiza el agua hasta un 10%. El concreto premezclado se dosifica y se mezcla fuera de la obra y se entrega en la construcción en un estado fresco y no endurecido. Se puede producir por uno de los siguientes métodos. El concreto mezclado en central se mezcla completamente en la mezcladora estacionaria. Después se entrega en un camión agitador operado en la velocidad de agitación o en un camión no agitador. Concreto parcialmente mezclado. Se mezcla parcialmente en la mezcladora estacionaria y el mezclado se complementa en el camión mezclador. Concreto mezclado en central. Se mezcla completamente en mezcladora o estacionaria. Se entrega en un camión agitador, camión mezclador operado en la velocidad de agitación o un camión no agitador. El concreto mezclado en el camión se mezcla completamente. Resalta que cuando se usa un camión mezclador para el mezclado completo normalmente se requiere de un 70 a 100% de revoluciones del tambor y de las palas en tasa de rotación designada por los fabricantes como velocidad de mezclado para producir un concreto con la uniformidad deseada. Después de 100 revoluciones, esta debe ser a una tasa de rotación designada por el fabricante como velocidad de agitación. Se deben esperar al menos 7 minutos de mezclado posterior a la carga para la toma de una muestra. En la etapa 5 de transporte, el transporte de concreto fresco se puede hacer por diferentes medios. En este caso les hablaré sobre el transporte de concreto premezclado. Como primer ejemplo tenemos las bandas transportadoras. Estas son usadas para transportar horizontalmente el concreto a niveles más abajo o más arriba. Las ventajas de estas máquinas es que el alcance ajustable, desviador viajero y velocidad variable. Estas son necesarios arreglos en los extremos de descarga para prevenir la segregación y para no dejar mortero en la banda de regreso. En climas adversos, calurosos y ventosos, las bandas largas necesitan de cubiertas. Y pues aquí tenemos un ejemplo en la imagen que aparece abajo. La grúa y bacha, estas son utilizadas para trabajos arriba del nivel del terreno. Por ejemplo, si queremos echar una losa en un edificio, pues esta es necesaria para poder echar el concreto. Las ventajas de estas es que pueden manejar el concreto, refuerzo de acero, cimbra y artículos secos en puentes y edificios con estructura de concreto. Tienen un solo gancho. Se hace necesaria una planeación cuidadosa entre su operación para mantener la grúa ocupada. Como otro ejemplo tenemos las bombas. Estas son utilizadas para transportar concreto directamente desde un punto de descarga del camión hacia la cimbra enfocada. Las ventajas de estas es que la tubería ocupa poco espacio y se la puede extender fácilmente, y la descarga es continua. Se hace necesario un suministro de concreto fresco constante, con consistencia media y sin la tendencia a segregación. Y pues aquí en la imagen tenemos un ejemplo de una bomba con una que viene siendo la tubería. Hola, buenas tardes, me presento, me llamo César Ocil Ortega Castilleja y les presentaré el siguiente método, que es la etapa 6, que se deriva vaciado. Es necesario conocer los cuidados especiales que se deben tener
con el proceso de colocación del concreto para no afectar la homogeneidad, alcanzando durante la mezcla y lograr los resultados esperados. Al colocar el concreto se debe evitar retrasos, segregación, desperdicios. Los retrasos pueden causar que el concreto pierda fluidez, se seque o pierda la humedad y se ponga rígido. Estos inconvenientes son un problema mayor en un día caluroso o en un invierno. Para evitar esto, planee con anticipación y verifique que el personal y herramientas y elementos para vaciar estén listos y preparados. Durante el vaciado del concreto se deben controlar todos los factores que pueden segregar o separar los agregados de la mezcla. Para evitar la segregación durante el vaciado se recomienda colocar el concreto tan cerca de su posición final como sea posible, empezar colocando el concreto desde las esquinas de la cimbra o, en el caso de un sitio con pendiente, desde el nivel más abajo. Se debe vaciar a alturas inferiores de 1.20 metros. Cuando se pueda efectuar, se deben hacer el uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque contra los refuerzos y la formatela. En el caso de usar canatelas, verifique que el pendiente a este se encuentra en 30% y 50%. Al vaciar el concreto, tenga mucho cuidado de no dañar o mover las cimbras, formaletas o el acero de refuerzo. Estas cimbras y formaletas deben resistir la presión del concreto que se vacíe en este. Vaciado de concreto premezclado 250 con fibra de vidrio sobre la losa del siguiente. Y aquí hay que les mostremos ejemplos del vaciado de concreto, ¿no? Ok, como aquí podemos observar claramente, pues el vaciado debe hacerse sobre la vigueta de la forma lineal y deberá cuidarse que la malla electrosoldada quede en el centro de la capa de contención para que favorezca utilizar silletas plásticas. La losa empleada de marca Raceso con vigueta presentada de BT diagonal 14 y bovidilla de poliestireno en densidad 12. La etapa 7 es la compactación o vibrado. Durante la etapa anterior, a la hora de vaciar el concreto, por naturaleza siempre queda una cantidad de aire atrapado y ese elemento lo podemos eliminar ya sea mediante el vibrado o el compactado. Para obtener un concreto denso y lo más impermeable posible, es importante hacer esta actividad inmediatamente después del vaciado y antes de enrasado. Se recomienda que si se usa el vibrador, la persona que lo ejecute debe tener cierta experiencia en su manejo, pues un exceso en la operación puede dar cavidad a un sangrado. Hay que respetar también el orden en el que se vació el concreto. Para el varillado manual es conveniente utilizar una varilla del número 4 o de media y del tamaño adecuado, del largo. Y se debe de cuidar la función del escantillón con el varillado para compactar el concreto y el del aplanado con cuchara o con llana en la compactación. Esta actividad la debe de ejecutar un ayudante experto, mientras el maestro albañil se encarga del acomodado y nivelado. ¿Cómo es este método? La vibración es un método efectivo para compactar el concreto en estado fresco, ya que permite separar las partículas de manera momentánea para acomodarlas en una masa uniforme y evitar las deformaciones. Previamente hay elementos dentro de la planeación de la obra que deben de tomarse en cuenta: preparación de cimbras, colocación del acero de refuerzo, selección y distribución del equipo a utilizar, oportuna provisión de materiales, mano de obra suficiente y con conocimiento de sus actividades, iluminación del área de trabajo y tipo de comunicación.
Tras revisar los puntos mencionados, se puede dar paso a la compactación, que por lo general puede realizarse de dos formas. Este método permite un mejor compactado de forma apropiada, manteniendo más denso, durable y resistente el concreto, teniendo también mejor acabado al retirar las cimbras. Vibrado externo. Este puede ser por cimbra, mesas vibratorias o vibradores de superficie que se operan de forma eléctrica o neumática. El primer enrasado o reglado nivela el concreto burdo y lo compacta. El segundo enrasado o reglado nivela y compacta más el concreto. El vibrado interno se hace con un vibrador mecánico o una víbora de flecha flexible a la cual se sumerge en el concreto y lo vibra sobre el interior. Es recomendable sumergir el vibrador rápidamente en el concreto y después sacarla de manera lenta, ya que así es menos probable que queden huecos. Los vibradores internos de alta frecuencia son de la serie IRFU y se destacan principalmente porque pueden conectarse a la red eléctrica monofásica y están listos para ser utilizados rápidos, sencillos, flexibles y de una aplicación ideal. Etapa 8. Acabado. El acabado hace al concreto atractivo y listo para ser puesto en servicio. La textura final, dureza y el patrón de junta sobre las losas, pisos, aceras, patios y pavimentos dependen del uso final que se le dará al concreto. Normalmente el acabado se da cuando el sangrado desaparece y la superficie pierde su brillo. Con frecuencia el proceso de acabado se puede dividir en varias etapas. La primera actividad del acabado es el enlasado. Consiste básicamente en quitar el exceso del concreto hasta el nivel de la siembra para que la superficie tenga un perfil correcto. El emparejado es un procedimiento en el cual se busca incrustar algunas partículas que están sueltas y eliminar pequeñas imperfecciones y compactar la superficie del concreto. El proceso se realizará a través de llanas de madera o metálicas, o frecuentemente también es usada una máquina terminadora. El alisado es el proceso que debe tener muy presente el punto de inicio. Se debe realizar en el momento preciso, ya que si el concreto está en un estado muy blando o plástico, se puede llegar a obtener resultados no deseados, como la descomposición o el alentamiento o la pulverización, generando una reducción de la resistencia del desgaste de la superficie. El acabado con escoba. Este tipo de acabado se debe realizar antes de que el concreto haya endurecido para obtener rayas más profundas. Es necesario que la escoba sea de acero o de una fibra dura, de lo contrario será demasiado superficial y con el uso perderá realmente el acabado rugoso. La calidad del acabado se puede evaluar de manera sencilla por la condición y la apariencia de la superficie. Como ahí vemos en el video, están haciendo, se le llama avioneta a lo que están haciendo para emparejar el piso que están haciendo ahí. Etapa 9 es la etapa de curado. Esta última etapa del concreto fresco es bastante importante para darle al concreto la resistencia deseada y para evitar al máximo fisuras o agrietamientos a edades tempranas que pueden ser la vía para una carbonatación o una oxidación del acero de refuerzo. La importancia de un buen curado radica en que hay que mantener hidratado el concreto debido al calor de hidratación que desprende para las reacciones químicas, donde consume gran cantidad de agua para continuar o seguir ganando resistencia.
Si el concreto a la hora de colarlo está demasiado aguado debido a varias reacciones, tanto internas como externas, con el medio, esta agua se evapora y el concreto se encoge o contrae, provocando fisuras y pudiéndole restar con el paso del tiempo hasta un 30% de resistencia. Para evitar complicaciones, es necesario un curado adecuado y continuo, mínimo durante los primeros 7 días, después del colado. Los métodos que se pueden utilizar son variados y van desde empapar la superficie con papel de las bolsas de cemento, inundar la superficie con agua, a sofisticados como el curado a vapor, membranas o ceras. Preferentemente, si se usa el riego a mano con manguera o cubeta, se debe hacer por las mañanas o después a las 18 horas. Esta también depende del clima es el método que se puede usar. El curado tiene por objeto evitar un secado prematuro, especialmente bajo la acción de los rayos del sol y el viento. La protección tiene por objetivo evitar la lixiviación por las aguas pluviales y las corrientes de agua. Si el enfriamiento es demasiado rápido durante los primeros días después de la ejecución durante diferencias importantes de temperaturas internas, bajo temperaturas o gel, vibraciones y choques que pueden dislocar el concreto. El curado y la protección deben comenzar tan pronto como sea posible, después de compactar el concreto y, en todos los casos, antes de que la superficie haya tenido tiempo de secarse. Existen varias técnicas de curado, varias de ellas que incluye desde un principio en la proporción de los trabajos a fin de que la mano de obra y el material necesarios estén disponibles en el tiempo deseado. Según las técnicas de curado utilizado, deben tenerse a la mano carpetas, plásticos, aldometraje, productos de curado, etc., antes de comenzar el colado de concreto. Existen diferentes técnicas. La conservación de la simbre en el lugar como materiales se encuentran la madera, el acero, los plásticos, los elementos de madera y los paneles sin recubrimiento deben humedecerse antes del colado del concreto y deben mantenerse húmedos cuando las condiciones son fuertemente disecantes. También el recubrimiento con carpetas aisladas o ionas de plástico. Se trata de un método muy eficaz en la medida en que hay corrientes de aire entre el concreto y el material de recubrimiento. Con la elección de un color determinado se puede rechazar el color, que es la superficie del color claro o reflectante, o acumulado, que es color oscuro. La colección de capas húmedas, toda la superficie se recubre con capas que se mantienen húmedas continuamente. Para pulverización, para evitar que los materiales se vuelen, se utilizan recubrimientos de materia absorbente o de arena. En este último caso, el recubrimiento debe tener un espesor de al menos 25 milímetros.